revelado el milagroso estado de la novilla roja. Cumplido el divino plan para el tercer templo, en el tercer año del reinado de Joacim, mientras la oscuridad del exilio babilónico envolvía a Israel, el anciano Eliab, un sacerdote de fe inquebrantable, permanecía firme en su devoción ante la incertidumbre. Jerusalén, la ciudad de la gloria de Dios, yacía desolada, y el templo, una vez resplandeciente, estaba en ruinas. Eliab recordaba las profecías susurradas por los ancianos sobre la restauración, como un eco sagrado que nunca se apagaba en su corazón. Él albergaba la certeza de que, a pesar de la adversidad, la gloria de Dios regresaría a Sión, cumpliendo así la promesa del tercer templo. En un recóndito asentamiento a orillas del río Quebar, Eliab se reunió con un pequeño grupo de fieles que, abatidos por el peso del exilio, cuestionaban si Dios realmente aún actuaría en su favor. La atmósfera se tornó pesadumbre, y las dudas llenaban el aire como un nublado antes de la tormenta. Eliab recordó las palabras de Moisés sobre la novilla roja, el símbolo de purificación que podría levantar su pueblo del polvo de la desesperanza. Sabía que hallar esa novilla era indispensable para el futuro de Israel, y su anhelo se convirtió en una búsqueda ferviente que lo llevó al desierto de Judá. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La travesía fue dura, y la escasez de alimento y el calor abrasador del sol apretaban como grilletes en sus pies cansados. Sin embargo, Eliab halló fortaleza en las Escrituras, recordando que los profetas hablaban de un tiempo de redención. En sus noches solitarias, bajo el vasto cielo estrellado, con cada oración alzando su voz a Yahvé, Eliab clamó por la novilla roja perfecta que había de limpiar al pueblo de su iniquidad. Las dudas también le visitaban, pero su fe aún luchaba en el clamor. Finalmente, después de días de angustiantes búsquedas, un rayo de luz brilló en medio de las dunas. Ante sus ojos, como un regalo directo del cielo, se apareció la novilla roja. Su piel era tan pura como el día, sin ninguna mancha. Eliab, abrumado por la emoción, cayó de rodillas, su corazón rebosante de agradecimiento. Sabía que este hallazgo no era meramente un animal, sino un signo de que la gloria de Dios aún podía habitar en medio de su pueblo. Con renovada determinación, regresó a su comunidad, pero al llegar encontró un resquicio de incredulidad y oposición. Algunos de sus hermanos, incrédulos, dudaban que la gloria de Dios regresara. Eliab enfrentó una dura prueba. El silencio se apoderó de su espíritu mientras se preguntaba, ¿podrán realmente renacer en fe? Las sombras del exilio aún cernían sobre ellos, pero los corazones quebrantados podían encontrar la esperanza si solo se unían a su fe. El eco de la novilla roja resonaba en sus almas, un simbolismo de la promesa de restauración. La historia de Eliab pende en la balanza. ¿Acaso verán el cumplimiento del tercer templo y el resplandor de la gloria divina en sus días? La búsqueda de respuestas que solo el tiempo podrá revelar se cierne sobre ellos como un manto sagrado. El miedo y la incredulidad que prevalecían entre los hermanos de Eliab se intensificaron cuando se enteraron del hallazgo de la novilla roja. En un claro del desierto, Eliab reunió a su gente, y mientras el viento susurraba entre las hojas secas, la atmósfera parecía cargar con un peso sobrenatural. «Escuchad, oh pueblo de Dios», exclamó Eliab, con la voz resonando como un clamor profético. «He encontrado el símbolo de nuestra redención. Esta novilla roja será el medio por el cual seremos purificados y restaurados. No perdáis la fe». Algunas miradas eran escépticas.
¿Cómo puede un animal salvarnos en este tiempo de desolación?, preguntó uno de los más jóvenes, lleno de desesperanza. ¿Acaso habremos de sacrificarlo y confiar en una tradición que solo parece lejana? Eliab, sintiendo el peso de la reprochada duda, recordó las palabras de Deuteronomio: Moisés nos enseñó que hay un tiempo de sacrificio para poder ser limpios. Deuteronomio 21, 1, 9. Aquellos que creen en su palabra son los que verán la gloria de Dios ser revelada. Él no nos ha olvidado, replicó, con la voz firme y el corazón ardiente. Mientras Eliab hablaba, la novilla se hallaba a su lado, silenciosa, su pureza resplandeciendo bajo el sol, un testamento viviente del poder de Dios. Los murmullos entre el pueblo comenzaron a disiparse. Algunos comenzaron a recordar las promesas de restauración que sus antepasados habían recibido en tiempos de necesidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros?, gritó Eliab, convencido de que su fe y la promesa de Dios prevalecerían. En ese momento, el pueblo comenzó a murmurar entre ellos, reconociendo que la novilla roja podría ser el medio para recuperar su identidad como pueblo escogido de Dios. No obstante, la noche trajo consigo una nueva prueba. En medio de la oscuridad, yacía una voz disidente que se alzaba entre ellos. Es un error creer que Dios todavía se preocupa por nosotros. No somos más que polvo en el viento de Babilonia, se oyó decir. Aquella voz era de un anciano que, cansado por el sufrimiento, había perdido la esperanza. La respuesta de Eliab fue un eco de la historia de Job: oh hermano, si solo pudiésemos ver lo que nuestro Dios tiene preparado para nosotros. No vivamos solo de la vista, sino de la fe. 2 Corintios 5:7. Con cada palabra, Eliab sentía que la atmósfera cambiaba. La fe empezaba a retornar entre los suyos, como un fuego que avanza entre las brasas ahogadas. Sin embargo, el reto parecía cada vez más abrumador, y el enemigo que se ocultaba bajo la sombra del desánimo no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Antes de que el primer rayo de luz tocara la mañana, Eliab se sobresaltó al escuchar el eco de sus propias dudas: ¿y si no sucede? ¿Y si Dios permanece silencioso? Pero el Espíritu de Jehová le susurraba en su interior: tú fluirá como un río, si tan solo confías en mi promesa. Isaías 43, 2. A medida que el sol empezaba a elevarse en el horizonte, Eliab decidió llevar a la novilla al altar de sacrificio, bajo el consejo de Dios. Era el momento de actuar, y aunque la duda amenazaba con anidar en su corazón, su fe lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, a medida que avanzaba, una oscuridad inexplicable se cernió sobre el lugar, y los cielos se oscurecieron, como si todo el universo estuviera al tanto de lo que estaba por ocurrir. En ese instante, los miembros de la comunidad sintieron un escalofrío en sus corazones y una anticipación creciente dominó el ambiente. ¿Acaso hay algo más detrás de esto?, se preguntaron. Mientras Eliab levantaba la novilla, un temblor sacudió la tierra, y una voz resonó entre ellos, un sonido de trompeta en la distancia que nada en su experiencia previa había preparado a su pueblo para escuchar. Hoy, yo abriré las puertas de la restauración, decía la voz divina. Estas palabras firmes resonaron en sus corazones y les alentarían a seguir adelante, sabiendo que se acercaba un gran cumplimiento del propósito de Dios. Era cuestión de tiempo. Las revelaciones divinas estaban emergiendo, y lo que estaba por suceder superaría cualquier expectativa humana. ¿Qué nueva obra de Dios podría estar gestándose entre ellos, justo en la inminencia del sacrificio? Esto se preguntaba Eliab mientras su mano se detenía a punto de ofrecer. La historia aún no había terminado, y un misterio sublime aguardaba en el horizonte, reflejando la luz del reino que estaba por venir. A la sombra de la incertidumbre, Eliab se encontraba en medio de su pueblo, su corazón palpitando al ritmo de las promesas de Dios. La novilla roja, símbolo de esperanza y redención, reposaba en sus manos, y la atmósfera se envolvía en un silencio reverente que parecía anticipar la llegada del cumplimiento.
Las miradas del pueblo estaban fijas en él, y el eco de la trompeta resonaba en sus corazones, despertando una fe adormecida. Pueblo de Dios. Comenzó Eliab, su voz resonando con una confianza renovada. Hoy no solamente sacrificaremos, sino que invocaremos la restauración prometida. Este sacrificio no es un final, sino el principio de un nuevo pacto, un recordatorio de que las cenizas de nuestra desolación serán convertidas en gloria. Entonces, mientras Eliab se preparaba para realizar el sacrificio, un susurro sobrenatural llenó el aire. Era como si el viento mismo tuviese un mensaje. Abrid los ojos, decía la voz, porque lo que está por suceder es el anhelo de generaciones. En ese momento, el pueblo, sintiendo la magnitud del momento, se unió en oración ferviente, clamando a Dios por intervención divina. Eliab, con manos temblorosas más decididas, llevó la novilla al altar. Mirando al cielo nublado, recordó las palabras de Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Sintió que el mismo cielo se estaba preparando para soltar una revelación. Al levantar el cuchillo para sacrificar a la novilla, una gran luz estalló sobre el altar, iluminando el área con un brillo que cegaba. La voz se hizo más clara, resonando como un trueno. He aquí, he escuchado vuestras súplicas. A través de este sacrificio, se desatarán las puertas del tercer templo, y la gloria de mi presencia se derramará sobre un pueblo quebrantado. Como si la creación misma respondiera al edicto divino, la tierra tembló nuevamente, y el aire se llenó de una fragancia celestial, que hablaba de redención y restauración. Alzad vuestros ojos. Mirad el cielo. La señal de mi pacto se manifestará ante vosotros, continuó la voz, llenando los corazones con una expectativa ferviente. Justo en el instante en que Eliab estaba por caer el cuchillo sobre la novilla, un ángel resplandeciente descendió, deteniendo su mano. No temas, Eliab. Este sacrificio ha sido aceptado, pero hay algo más grande que se aproxima. Las palabras del ángel resonaron como un eco eterno en la vasta noche. Un nuevo pacto se establecerá en la sangre de este sacrificio, no solo para vosotros en este momento, sino para las generaciones venideras. Habrá un lugar sagrado donde mis elegidos se reunirán, y mi gloria habitará en medio de ellos. Por el sacrificio de esta novilla roja, la restauración será completa y abrazará a los perdidos en la tierra. Con esas palabras resonantes, la gente se sintió renovada, como si un río de fe fluyera por sus almas. La novilla roja fue entregada al altar, y el fuego empezó a arder, consumiendo la ofrenda. El pueblo caía de rodillas, llorando y alabando a Dios, sintiendo que aquel sacrificio simbolizaba mucho más que un simple acto. Era la manifestación del cumplimiento de las profecías, un anuncio de que el tercer templo estaría en camino. Mientras las llamas danzaban en el altar, Eliab levantó la mirada hacia los cielos, sintiendo el poder del Altísimo a su alrededor. ¿Qué será este templo? Meditó, ¿y quiénes serán los que se reunirán bajo su sombra? Una profunda convicción se arraigó en su corazón, y con ella, un nuevo misterio se despegó, prometiendo más revelaciones sobre el plan soberano de Dios, que se revelarían a su debido tiempo. La historia aún no había terminado, y un nuevo capítulo de esperanza estaba por escribirse en las páginas del pueblo de Dios. Mientras las llamas consumían la novilla roja en el altar, el resplandor del fuego reflejaba los rostros del pueblo, sumidos en una mezcla de temor y asombro. El aire vibraba con la presencia del Altísimo, y todos estaban conscientes de que algo extraordinario estaba por desarrollarse. Eliab, aún retenido por el poder del momento, sintió como si su alma vibrara al unísono con la creación misma. ¿Qué significará esto?, murmuró Eliab entre dientes, consciente de que el cielo había descendido sobre el altar. Mirando a su alrededor, los ojos del pueblo se llenaban de lágrimas, algunas eran de alegría, y otras de una asombrosa convicción. Era una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre,
un encuentro con lo divino. De repente, el ángel que había interrumpido el sacrificio habló de nuevo, su voz resonando como un eco en la atmósfera. El tiempo de la restauración ha llegado, y con ello la promesa de un nuevo pacto será plenamente revelada. Escuchad, oh pueblo de Dios, las palabras del Altísimo son fieles y verdaderas. Así como el sacrificio de esta novilla roja simboliza la redención, así también se manifestará la gloria en medio de vosotros, a medida que las palabras del ángel penetraban en sus corazones. Eliab comprendió que el sacrificio había marcado un hito, pero el verdadero milagro aún estaba por venir. Las llamas que ardían en el altar no solo consumían la ofrenda, sino que también simbolizaban la purificación de un pueblo destinado a ser elevado. Habrá un lugar santo, donde los hombres se reunirán y adorarán en espíritu y en verdad, continuó el ángel. No solo será un lugar físico, sino también un estado del corazón comprometido con mi voluntad. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, recordando las promesas dadas a Moisés y a David, y la esperada llegada del Mesías. ¿Podrá ser este el tiempo de la reivindicación?, preguntó uno entre la multitud. El ángel, percibiendo sus pensamientos, levantó su mano y proclamó: no puede ser ocultado, porque las puertas del reino se han abierto, y mi gloria se derramará sobre todos aquellos que claman mi nombre. Como si el mismo cielo respondiera, se oyó un estruendo distante, al punto que cada aliento en el pueblo se detuvo. He aquí que pronto enviaré a mi siervo, el descendiente de David, a reclamar su pueblo. En él, no solo hallaréis al rey, sino al sacrificio perfecto que unirá a todos los pueblos en un nuevo pacto. Eliab sintió el peso de la declaración. En su mente, resonaban las palabras del profeta Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Él sabía que el cumplimiento de esta promesa se acercaba, pero a la vez se alarmaba por la magnitud de lo que estaba escuchando. El pueblo caía a tierra, adorando, mientras una presencia celestial envolvía el altar. La novilla roja ya no era solo una ofrenda, se había convertido en un símbolo del plan soberano de Dios, un precedente de salvación. Con renovado valor, Eliab se levantó y declaró: que así responda nuestra generación. Nos comprometemos a caminar en tu camino y a mantener la luz de tu verdad viva entre nosotros. Reconocemos que este sacrificio nos llama a una mayor obediencia y a un amor profundo por tu palabra. Mientras sus palabras resonaban, una luz brillante se manifestó una vez más en el cielo, revelando un camino celeste. El tiempo del cumplimiento se acerca. En verdad, el sacrificio fue solo el comienzo. Y con eso, el pueblo se quedó en ruego, consciente de que el futuro estaba lleno de maravillas y misterios, esperando la gloriosa revelación de la plenitud del plan de Dios. ¿Qué más vendría en este camino hacia el tercer templo? Las preguntas flotaban en el aire, y sus corazones ardían con el deseo de saber más. Una verdad se asomaba a su conciencia: el tiempo de la revelación aún no había cesado, y algo asombroso estaba a punto de ser revelado sobre el pacto eterno de Dios con su pueblo. La luz celestial que iluminaba el cielo comenzó a descender, envolviendo el altar en un manto de gloria. Eliab, sintiendo la presencia del Altísimo palpable a su alrededor, se sintió compelido a postrarse de nuevo. El murmullo del pueblo creció en fervor mientras las llamas de la novilla roja continuaban ardiendo, convirtiéndose en un símbolo vivo de la promesa que Dios había hecho a sus escogidos. Oh Jehová, clamó Eliab con voz elevada, revélanos tu voluntad y permítenos ser parte de tu plan. Los corazones del pueblo latían al unísono, resonando con una espera ansiosa. Era como si el aire mismo cargara con la expectativa, y todos sentían que algo monumental estaba a punto de suceder. El ángel, que aún permanecía entre ellos, levantó su rostro hacia el cielo y dijo: así como el fuego consume y purifica, así también este pueblo será refinado en el crisol de la prueba. Mirad, así dice el Señor: visitaré a mi pueblo, y lo restauraré a la tierra prometida. Habrá un nuevo sermón y un nuevo pacto en el cual derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28.
la multitud escuchaba en silencio reverente. Dentro de cada corazón, un fuego nuevo se encendía. Eliab pudo sentir la convicción transformadora del mensaje, y su mente se llenó de visiones de un templo en el que las naciones se unirían bajo la adoración al único Dios verdadero. Recordad las palabras del profeta, continuó el ángel, porque el Altísimo dice, he aquí, el tiempo de la cosecha ha llegado. En la era venidera, aquel que se sienta en el trono será el Cordero inmolado por vosotros. Por medio de él, todas las lágrimas serán enjugadas, y la muerte ya no existirá más, la restauración estará completa. Apocalipsis 21:4, las palabras resonaban en el corazón de Eliab, y en este preciso momento comprendió profundamente la conexión entre el sacrificio de la novilla roja y el futuro redentor del pueblo. Nosotros, que estamos aquí, somos parte de esta obra maravillosa, exclamó Eliab, mientras las lágrimas de alegría caían de sus ojos. Nosotros hemos de estar alerta, pues la promesa se acerca. De pronto, una brisa suave corrió a través del campo, trayendo consigo un aroma dulce y fragante, como el incienso mezclado con la ofrenda del altar. Era como si la creación misma estuviese participando en la revelación del propósito divino. Uno de los ancianos del pueblo, con voz temblorosa, proclamó, que sus corazones sean renovados, y que sus espíritus sean reavivados. Venid, celebremos el día que el Señor ha hecho. Mientras todos se unían en alabanza, Eliab sintió que su corazón palpitaba con poder, un eco de la voz del ángel, pronto veréis lo que no habéis visto y oiréis lo que no habéis oído. Los corazones de los justos serán testigos, y las generaciones venideras cantarán la gloria de su nombre. El éxtasis de la congregación alcanzó un clímax de fervor, sus voces se entrelazaron en un cántico de adoración, resonando por el campamento. Era un cántico de esperanza, un eco de las promesas cumplidas. Eliab, con los ojos levantados al cielo, afirmó, oh gran rey, ven a nosotros. Estamos listos para tu siervo. Tanto anhelamos el día de la salvación. En el clamor de la multitud, una claridad vino al corazón de Eliab. La novilla roja no solo había simbolizado el sacrificio, sino también el inicio de un nuevo camino hacia el tercer templo, donde la gloria de Dios habitaría como nunca antes. Cuando la luz del alba comenzaba a iluminar el horizonte, el ángel, aún resplandeciente, pronunció, he aquí, un misterio mayor se revelará en tiempos venideros. Un nuevo pacto será sellado en sangre, y en él veréis la plenitud de la esperanza divina. Así, Eliab y el pueblo se quedaron en adoración y expectación, sabiendo que el cielo había abierto una puerta que conduciría a un descubrimiento aún más profundo de la sabiduría y el amor eternos de Dios. ¿Cuál sería ese misterio que les esperaba? Las alas de la esperanza ya estaban desplegadas, y el mensaje de salvación y redención aún aguardaba revelarse en la historia de su pueblo. El sol comenzó a elevarse lentamente, inundando el paisaje con una luz dorada que parecía celebrar la llegada de un nuevo día. Eliab, sintiendo la energía espiritual vibrante en el aire, dirigió su mirada hacia la nube de gloria que aún pendía sobre el altar. Las llamas de la novilla roja danzaban como si fueran lenguas de fuego vivientes, un recordatorio del pacto eterno entre Dios y su pueblo. La multitud, aún envuelta en un éxtasis reverente, comenzó a dispersarse poco a poco, pero no sin antes compartir miradas llenas de esperanza y promesas. Eliab sintió en su corazón que el tiempo estaba cerca, la obra de Dios estaba en marcha. Mientras caminaba entre sus hermanos, alcanzó a escuchar murmuros de anticipación sobre la misión que debían emprender. «Oh, pueblo de Dios», proclamó Eliab, «no perdamos la vista del propósito sublime que se ha comenzado a desplegar ante nuestros ojos. La novilla roja no es solo un sacrificio, sino un símbolo de lo que está por venir, un recordatorio de la obra redentora que nuestro Señor consumará». Las palabras de Eliab parecían resonar con fuerza entre la multitud, que se detuvo en su andar, sintiendo la verdad en lo que él decía. Algunos ancianos se unieron a él, y formando un pequeño grupo, comenzaron a elevar sus voces en oración. Oh Jehová, guía nuestros pasos. ¿Qué es lo que deseas revelarnos?
¿Cómo debemos prepararnos para la nueva era que se acerca? En el silencio que siguió, el cielo se oscureció brevemente, y un estruendo hizo que la tierra temblara. Eliab miró hacia arriba, sus ojos fijos en la nube de gloria que comenzaba a moverse. «He aquí», dijo una voz profunda que resonó como un trueno, «la obra del Altísimo se desata, y aquel que será el testigo a las naciones ya se aproxima». Las sombras se disiparon y una luz intensa surgió de la nube, iluminando a todos los allí presentes. La multitud se postró una vez más, y Eliab frente al altar, sintió el peso de la gloria de Dios sobre él. «Así dice el Señor», continuó aquella voz poderosa. «Construiré un templo no hecho de manos, será un lugar donde la adoración fluirá desde corazones sinceros, un lugar donde mi presencia será más accesible que nunca. Allí, los sacrificios de alabanza serán ofrecidos no solo en números, sino en la sinceridad de los corazones que claman por redención». Eliab, temblando de emoción, entendió que lo que su pueblo estaba por experimentar realmente sería un cumplimiento de las antiguas promesas. Había llegado el momento de un nuevo pacto, uno que traería consigo la verdadera transformación. «Aleluya», gritó Eliab, «nuestro Dios nos ha elegido para ser su templo y su pueblo especial, un testimonio vivo de su luz en la tierra». La congregación unió sus voces una vez más en adoración, resonando con cánticos que hablaban de profunda certeza y expectación. «Esperamos por ti, oh Señor. Ven a habitar en nosotros», clamaron juntos, sintiendo el eco de una revelación fresca. En medio de este clamor, la voz divina habló de nuevo: «¿Acaso no sabéis que mi plan va más allá de lo que vuestros ojos han visto? Preparad vuestras almas, porque la novilla roja es solo el principio. Dentro de poco, veréis al Cordero inmolado, quien llevará los pecados del mundo. Siendo en la piedra angular del templo eterno, mi gloria será restaurada». Con cada palabra, Eliab sentía que se levantaba un nuevo fervor en él. El misterio que aguardaba nunca había estado más cerca. Se dio cuenta de que no solo era una cuestión de restauración de un lugar físico, sino de la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, llevándolos a un nuevo nivel de comunión. «¡Oh gran Dios!», gritó Eliab ante la multitud, su voz resonando con anhelo, «que se abran nuestros ojos a esta increíble verdad. Quiere el Señor que nuestros corazones sean templos abiertos para su deseo de morar en nosotros. Así como Él prometió en días antiguos, ¿también se cumplirá hoy en nuestra presencia?». Así, el pueblo quedó en una expectativa fervorosa, sabiendo que se avecinaban tiempos de manifestaciones poderosas y que el cielo mismo había comenzado a operar en su beneficio. Las alas de la esperanza no solo estaban desplegadas, sino que también abrieron un nuevo capítulo en la historia de la redención. De repente, comprendieron que el nuevo pacto no solo traería una restauración, iniciaría una revolución espiritual, la cual establecería un camino hacia la salvación eterna. ¿Cuál sería el próximo paso para cumplir el plan soberano de Dios? La espera y la expectativa llenaban los corazones, mientras la luz de Dios comenzaba a brillar con más fuerza que nunca. Las primeras luces del alba brillaron con más intensidad mientras Eliab y la multitud contemplaban el cielo, que parecía abrirse en una danza celestial de colores. Cada corazón palpitaba con fervor ante la revelación que había resonado entre ellos. Con gran reverencia, Eliab se adelantó nuevamente, sintiendo que una guía divina lo empujaba a compartir más de lo que había sido revelado. «Escuchad, oh pueblo, y prestad atención a las palabras del Señor», comenzó, su voz impregnada de un poder renovado. «Hoy, el cielo se ha inclinado hacia nosotros, trayendo un mensaje de esperanza, el inicio de un tiempo donde la gloria de Dios será visible entre nosotros. La novilla roja es un símbolo de la purificación, su sangre clama por redención, pero también será un recordatorio de la obra maestra que está por llegar». La multitud, cautivada, observaba con ojos expectantes, cada alma anhelando comprender el misterio del nuevo pacto que Dios había comenzado a desplegar. Eliab continuó:
como profetizó el mismo Señor a través de sus siervos, un nuevo pacto será estrechado, uno que abrirá la puerta del templo eterno donde cada uno de nosotros será un templo de su presencia. ¿No es esta la promesa que todos hemos esperado? Amén, respondieron con fuerza, un eco de fe resonando entre los presentes. La atmósfera se tornó electrizante, y Eliab sintió la unción del Espíritu llenarlo mientras las palabras se entrelazaban con el murmullo de la multitud que luego se convirtió en cánticos de alabanza. Recordad, así dice el Señor, he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. ¿No las conoceréis? Y ese nuevo camino es a través del sacrificio del Cordero, quien es, y será, nuestra redención. Isaías 43:19. Las palabras atravesaron el aire como flechas de luz divina, tocando cada corazón como un recordatorio del amor y misericordia de Dios. A medida que Eliab hablaba, la nube de gloria aumentaba su intensidad, y fue entonces que un anciano, conocido por su sabiduría, se levantó entre la multitud. Pero, Eliab, ¿cómo sabemos que esto se cumplirá en nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros del pacto que se nos ha prometido? Su voz era una mezcla de inquietud y anhelo. En la Escritura está la verdad. El Señor ha jurado por su propia existencia y fidelidad. Así como estaba con nuestros antepasados, también estará con nosotros. Preservará la obra de sus manos y restaurará a su pueblo. Él ha prometido, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La certeza en su voz llevó a la multitud a un fervor renovado de adoración. Mientras Eliab levantaba sus manos al cielo, una multitud de voces se unieron en un clamor. Gloria al Dios Altísimo. Bendito sea su nombre. Él cumple sus promesas en cada generación. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un aroma de incienso sagrado que llenó el aire, y fue en ese instante que Eliab, sintiendo una profunda revelación del Espíritu, se detuvo, sus ojos capturando la luz que brotaba de la nube. Pero lo que aún no sabemos, pueblo, es que hay más en el plan del Altísimo. La novilla roja es solo un preludio. Dentro de poco, se revelará el Cordero, y con él, el secreto del templo eterno será desvelado. La multitud se detuvo en un profundo silencio, absorbiendo el peso del mensaje. Eliab concluyó con un fervoroso anhelo en su corazón. Preparad vuestros corazones, porque en lo próximo veréis una manifestación de la soberanía divina que cambiará todo. El sacrificio perfecto viene, y con él, la culminación de todas las promesas, el cumplimiento de cada profecía, donde el cielo y la tierra se encontrarán. Estad atentos. Porque el tiempo de la revelación está cerca. Así, la expectación creció, y el pueblo se sumió en oración, buscando la dirección del Santo en sus corazones. La promesa de un nuevo y glorioso templo retumbaba en sus almas, mientras el cielo se abría aún más, dejando entrever los planes soberanos de Dios, esperando ser plenamente revelados. Mientras la multitud se dispersaba con corazones llenos de anhelo y expectativa, la atmósfera vibraba con la certeza de lo sobrenatural. Eliab permanecía en el centro, sintiendo como el peso de la gloria de Dios lo envolvía cada vez más. Era como si una luz intensa hubiera descendido, iluminando el camino que estaba por recorrer. Los murmullos de la multitud resonaban mientras se debatían las palabras que Eliab había proclamado. El Cordero repetía una anciana, su voz quebrantada por la emoción. ¿Qué significa realmente esto? ¿Cómo lo reconoceremos? Eliab, cargado de la unción divina, sabía que su tarea apenas comenzaba. Mirando a la anciana, respondió con firmeza, el Señor nos ha prometido que el reconocimiento del Cordero será por medio de su Espíritu. Escrito está, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14:20. Su palabra era un puente hacia la revelación, y Eliab sabía que era este mismo Espíritu el que había comenzado a operar en ellos. Afuera, el cielo se tornaba cada vez más radiante, el sol brillando con un fulgor jamás visto.
Eliab sintió que una luz no solo iluminaba el físico, sino que también profundizaba en el espíritu del pueblo, como si cada rincón de su ser estuviera siendo tocado por la gloria de Dios. Esto es solo el inicio, pensó Eliab, mientras un fuego ardía dentro de él, una hambre por ver el cumplimiento de las promesas divinas. De pronto, un fuerte clamor se alzó desde los márgenes de la multitud, desatando un murmullo de inquietud. Un hombre corría hacia Eliab, sus ojos ardían de fervor. Eliab, he visto una visión, gritó, tropezándose con las palabras. He visto el templo del cual hablaste. Es magnífico, hecho de luz y lleno de ángeles. En él se encuentra el Cordero, abrazando a su pueblo, sanando a los enfermos, entregando paz eterna. El corazón de Eliab saltó de gozo. Aleluya. La visión que has tenido es un testamento del cumplimiento de lo que el Señor ha prometido. Él nos ha revelado lo que vendrá y lo que ya está en nuestras vidas. La novilla roja es portadora de la pureza que precede a este milagro. Pero la multitud estaba cautiva no solo por la visión sino que también por un temor reverente. El anciano, antes dubitativo, se levantó nuevamente. ¿Qué precauciones debemos tomar para estar preparados, Eliab? ¿Qué deberíamos esperar de este cordero? Eliab sintió que el Espíritu Santo lo guiaba a responder con claridad. La preparación comienza en el corazón. Debemos arrepentirnos y buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Porque he aquí, Él viene, Apocalipsis 1:7, y como un ladrón en la noche, debemos estar despiertos y en vigilancia. El sacrificio que se acerca no solo es para la salvación, sino para la restauración de toda la creación. Las palabras de Eliab comenzaron a calar hondo en los corazones del pueblo, cada uno sintiendo el peso y la maravilla del mensaje divino. Una envoltura de paz comenzó a cubrir a aquellos que creían, liberando a algunos de sus miedos y ansiedades. Guardad la fe, porque aún hay más, agregó Eliab, con una mirada profundamente apasionada. Las profecías hablarán y el tiempo se acercará. Mirad al cielo y veréis cosas ascender. Y no solo el templo eterno será construido entre nosotros, sino que es también un recordatorio, la gloria de Dios será consumada en el sacrificio del Cordero. Frente a este enunciado, el aire se impregnó de un fervor sagrado. Eliab, finalmente, dejó al pueblo con una pregunta que resonaba más allá de él. ¿Qué harán ustedes mientras esperan al Cordero? ¿Cómo prepararán sus corazones? Mientras las voces se alzaban, clamando por la guía divina y llenas de expectación, Eliab entendía que cada pregunta, cada respuesta, era un paso hacia la revelación completa del plan soberano de Dios. El tiempo se acerca, proclamó, y en breve seremos testigos de su gloria. ¿Quién se preparará para el derramamiento del cielo sobre la tierra? La multitud se sumió en profunda reverencia, y lo que había comenzado como una celebración, ahora se transformaba en un llamado urgente a la clara preparación del corazón. En su interior, Eliab sabía que el verdadero despliegue de la gloria de Dios estaba más cerca de lo que ellos podían imaginar. Los días pasaron en un susurro, donde la esperanza y la expectativa se entrelazaron en los corazones de aquellos que habían escuchado la proclamación de Eliab. A medida que la revelación del Cordero y el templo resonaba en sus almas, la multitud, unida por un mismo propósito, se dedicó a la oración y la penitencia. Con cada amanecer, el sol iluminaba no solo la tierra, sino también el fervor espiritual que ardía entre ellos. Una mañana, mientras los primeros rayos del sol caían como un manto dorado sobre el paisaje, Eliab se retiró a un monte cercano, buscando la presencia de Dios. Allí, en soledad, clamó al Señor por dirección y claridad, sintiendo el susurro del viento que traía con él la voz del Altísimo. Y en ese silencio, el cielo se abrió, y una visión impresionante se presentó ante él. Una vasta llanura se extendía, y en el centro se erguía un templo extraordinario, más brillante que cualquier cosa que Eliab hubiera visto. En su gloriosa construcción, cada piedra parecía vibrar con la alabanza del cielo. En medio del templo,
el Cordero estaba de pie, radiando luz infinita, rodeado de ángeles que entonaban cánticos celestiales. Fue entonces cuando Eliab se dio cuenta de que la novilla roja era más que un símbolo, era la manifestación de la redención de Dios para su pueblo. Al regresar a la multitud, Eliab compartió la visión que había visto con palabras llenas de fuego. El Señor ha hablado. He visto el templo glorioso, su voz resonaba como un trueno en el silencio expectante. En él, el Cordero nos recibe, y la novilla roja es el camino hacia la pureza. Con la sangre de la novilla, les daremos cumplimiento a las palabras proféticas, ya que será una señal de purificación y redención. La emoción se disparó entre el pueblo. Las caras de los ancianos, jóvenes y niños reflejaban asombro y convicción. Una mujer del grupo se levantó valientemente, preguntando, ¿qué haremos ahora, Eliab? ¿Cómo podemos participar en el cumplimiento de este plan divino? Eliab, sintiendo la dirección del Espíritu, respondió, cada uno de ustedes debe consagrarse al Señor. Preparad vuestros corazones con oración, ayuno y humildad. La novilla roja requiere que nos apartemos de la impureza y busquemos el rostro de Dios. La Escritura nos recuerda, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Las voces se alzaron en un clamor colectivo, una mezcla de súplica y adoración, haciendo del lugar un altar. Eliab sentía el peso del momento, cuando de repente, una sombra se presentó entre ellos. Era un grupo de fariseos, con miradas críticas y desdén, que se abrieron paso en medio de la multitud. ¿Quién es este que se atreve a hablar de un templo y una novilla roja? Uno de ellos exclamó, desafiando lo que Eliab había compartido. Nuestros sacrificios y las leyes de Moisés son las únicas enseñanzas que debemos seguir. Eliab, sintiendo el desafío, respondió con firmeza. ¿No entienden que el Cordero que viene es el cumplimiento de las promesas de Dios? Todo lo que hay en él tiene su respuesta en la ley y los profetas. La novilla roja es el cumplimiento de lo que fue anunciado, una realidad palpable que espera ser abrazada. A medida que sus palabras resonaban, Eliab sabía que la confrontación había comenzado, un enfrentamiento entre la revelación divina y la tradición muerta. La multitud se agolpaba, conteniendo la respiración, mientras la tensión crecía. Pronto el Señor mostrará su gloria, y aquí, en medio nuestro, entenderán que su camino es perfecto, proclamó Eliab con un ardor renovador. Mientras su voz se desvanecía, el cielo se oscureció repentinamente, un grupo de nubes emergió, como un recordatorio de la soberanía sobre el evento. Eliab se sintió convocado a un nuevo nivel de fervor y fe. ¿No es este un signo de lo que está por venir? Dios está en medio de su pueblo. Gritó. Las palabras resonaban en el aire, un llamado a la preparación, a estar despiertos ante el movimiento de Dios, y mientras las voces clamaban al cielo, Eliab entendió que el verdadero desafío y la más profunda revelación aún estaban por venir. Una nueva fase en el plan soberano de Dios se estaba desatando entre ellos. ¿Cómo respondería su pueblo ante esta poderosa visita? ¿Estarían listos para el cumplimiento de las promesas de Dios que se avecinaban en el horizonte? En el eco del desafío, un profundo silencio se apoderó de la multitud. Los ojos de los fieles se centraron en Eliab, que sentía el peso del momento en su corazón. Había una tensión palpable, como un arco tensado, ansioso por ser liberado. Los fariseos, con sus rostros endurecidos por el escepticismo, observaban con desdén, convencidos de que la tradición había de prevalecer sobre cualquier nueva revelación, pero Eliab, revestido de la unción divina, avanzó hacia la multitud, con voz firme exclamó, «Oh pueblo de Dios! El tiempo de lo antiguo ha de dar paso a la plenitud de lo que está por venir. Somos testigos de un nuevo amanecer, uno que no solo restaurará el templo, sino que nos transformará en moradas vivas de su gloria. Él está haciendo algo nuevo entre nosotros». Los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes, algunos resonando con la certeza de su fe,
otros escépticos, enfrentando el poderoso mensaje. «No temáis», exclamó Eliab, porque el Señor está haciendo un llamado a nuestro arrepentimiento. La novilla roja no es el final, sino el comienzo del cumplimiento de las promesas, un símbolo de purificación que nos prepara para recibir al Cordero. Uno de los ancianos, con voz temblorosa, preguntó: «¿Cómo podemos estar seguros de este pacto, Eliab? ¿Cómo sabemos que nuestras esperanzas no serán defraudadas?» Era lo que el Señor prometía desde tiempos antiguos, respondió Eliab, recordando las palabras de los profetas. En Isaías está escrito: «Y sucederá que en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el mayor de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones». Isaías 2:2. Esta promesa está por verse cumplida, y nosotros somos parte de ella. La multitud, sintiendo el fuego de Dios arder en sus corazones, comenzó a clamar por la revelación. Pero los fariseos, temerosos de perder su influencia, levantaron su voz más vehemente: «No permitiremos que te atrevas a interpretar la Escritura a tu manera». Gritaron en unidad: «Debes ceñirte a la ley». Eliab, viendo el espíritu de división entre su pueblo, sintió que la carga del Señor lo inundaba. «Escuchad, oh pueblo», dijo con un tono más suave: «la ley fue dada para guiarnos, pero el amor es mayor que la ley». Recordad las palabras de Jesús cuando dijo: «Porque no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla». Mateo 5:17. El Cordero que viene es aquel que nos dará la libertad del temor y la muerte, es la llave que abrirá el templo eterno donde su gloria residirá. El impacto de sus palabras resonó, las caras de algunos fariseos titubearon al escuchar la verdad profunda de su declaración, pero su orgullo era fuerte. «Blasfemo», gritó uno de ellos, taladrando el aire como una lanza. «Tu mensaje traerá confusión entre el pueblo. La fidelidad a la ley es nuestra única esperanza». «No es confusión, sino revelación», replicó Eliab con fervor. «El Altísimo ha hablado y su plan ha salido a la luz, y comprenderéis que es en el cumplimiento donde la ley, la novilla y el Cordero se encuentran como uno solo». Las palabras del anciano llevaban un peso de autoridad, y con ellas, el aire se erguía en gran expectativa. En ese momento, el cielo comenzó a oscurecerse, los vientos se alzaron como si el mismo universo estuviese escuchando y esperando. Una nube se formó, descendiendo desde lo alto. Eliab, sintiendo la presencia de Dios, se volvió hacia la multitud con una voz que resonaba con majestad. «¿No veis? Dios está en medio de nosotros, está revelando su gloria», y mientras hablaba, el Cordero luminoso parecía manifestarse, un destello de luz que iluminó el lugar, reflejando la divinidad en cada corazón. Los fariseos, atrapados entre el miedo y la incredulidad, se retrocedieron ante el asombro del pueblo que comenzaba a aclamar: «Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero». Resonó a través de la multitud, y en medio de sus alabanzas, Eliab sintió como la fe despertaba como un río a su alrededor. De repente, una voz profunda resonó desde la nube, clara y poderosa: «He aquí, estoy en medio de vosotros». El sacrificio que se acerca no será solo para la purificación, sino también para la redención de todos los pueblos. Pronto el mundo conocerá la grandeza de mi amor y el precio que mi Hijo ha de pagar, y será testimonio para todo aquel que crea. La multitud quedó llena de reverencia, y Eliab, sintiendo un nuevo impulso, exclamó: «Oh, pueblo de Dios. Su plan se ha desatado». La novilla roja es el inicio de la resurrección de nuestras esperanzas y sueños. Nos está preparando para ver la gloria del tercer templo. La espera ha terminado. En ese momento, mientras el cielo seguía iluminado por la presencia de Dios, Eliab comprendió que el verdadero misterio que aguardaba era mucho mayor de lo que había imaginado. Las promesas de un pacto eterno resonaban en cada rincón de su ser. ¿Cómo se manifestaría este Cordero en sus vidas? Las preguntas se agolpaban, pero el ardor de la esperanza llenaba su corazón. La multitud,
ahora unida en un mismo clamor, se preparaba para el cumplimiento de este nuevo pacto, conscientes de que el tiempo estaba cerca. ¿Qué más revelará el Señor? Se preguntaban sus corazones, con el deseo ferviente de ver el diseño soberano de Dios florecer en sus vidas, mientras el misterio aguardaba ser plenamente desvelado. Así, el camino del tercer templo y del nuevo pacto prometido se dibujaba en las páginas de la historia de un pueblo que anhelaba la gloria de su Dios.